Esta exposición de pintura se titula Tres cavalls y consta de 3 series pictóricas donde hay un referente común que es la figura del caballo. Las series pictóricas están claramente diferenciadas porque tienen aspectos formales muy diferentes. Y bueno, voy a comentaros un poco de qué constan estas 3 series. La primera serie se titula Retratos ecuestres. Y bueno, está motivada un poco en representar otra visión diferente de los tradicionales retratos ecuestres. De los retratos ecuestres que durante prácticamente toda la historia del arte se han llevado a cabo y donde la intención de los retratos era que los atributos propios del caballo fueran adquiridos por la persona representada. En este caso, el caballo se despoja del jinete y se retrata con sus propios atributos. Bueno, pues en esta serie un aspecto que me gustaría destacar es el impacto visual también por el tamaño de las imágenes, porque prácticamente el caballo está pintado a escala natural, a escala 1:1. Y bueno, otra faceta también, pues la diferencia entre la figura y el fondo, porque el fondo está realizado con una pintura acrílica muy diluida y es un fondo muy azaroso, donde interviene mucho el azar, son manchas espontáneas. En cambio, pues la figura es una figura realizada pues, a conciencia, con pincelada pues, muy estudiada. Sin embargo, pues sí que vemos que hay cierta armonía entre figura y fondo. Hablamos ahora un poquito de la segunda serie. La segunda serie la he titulado El ser caballo y bueno, la motivación principal es un poco una reflexión sobre la relación ser humano-caballo. Es una relación que podíamos tratarla como una metáfora de la relación del ser humano con la naturaleza y de cómo el ser humano manipula la naturaleza a su antojo. Es una serie que se ha empleado la imagen técnica, donde existe tanto el collage pictórico como las transferencias de fotografías y cuyos referentes principales pues, son Robert Rauschenberg y también Kurt Schwitters. Y bueno, en esta serie pues comentar, por ejemplo, que el hecho de componer con imágenes tienes que tener en cuenta tanto el peso semántico de la imagen, es decir, lo que significa, como el peso formal, pues el color, la línea, la mancha. Y también se ha intervenido con pintura, normalmente es una pintura gestual, donde he utilizado también los procedimientos de collage o el dripping para unificar el conjunto y darle pues, una unidad formal a todo el conjunto pictórico. En esta serie hay 3 obras que se titulan Caballo de potencia, Caballo balancín e Historia de un caballo. Y bueno, ya la tercera serie la he titulado El caballo sin nombre y bueno, hace referencia a un caballo en libertad, un caballo sin dueño y por lo tanto un caballo sin nombre. Y en esta serie es la más cercana a la abstracción porque he utilizado unos referentes artísticos que son casi todo abstractos y sí que me gustaría nombrar, son varios los referentes artísticos, me gustaría nombrar a Pablo Palazuelo, pintor, escultor español, que me ha inspirado mucho sobre todo en las 3 últimas obras de esta serie, donde he utilizado esa línea que tiene él, pues es una línea orgánica y geométrica a la vez, y me ha permitido pues, crear una unión entre la figura y el fondo, donde el caballo está totalmente integrado en el fondo, utilizando pues, la misma línea en el caballo o en el fondo de paisaje. Y también, claro, el color también hace de nexo de unión entre figura y fondo. En general, he utilizado la imagen del caballo como un símbolo de transformación. Es decir, es una especie de fuerza creadora que
nos transporta desde el presente a un futuro en armonía con la naturaleza. Pero bueno, tenemos que ser conscientes de que este futuro depende de nuestra actitud personal y de nuestro respeto hacia la naturaleza.